¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? Espacio de vida, sí. Espacio de vida. 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 ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te ronda? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes en la cabeza? Espacio de vida, sí. ¿Qué te ronda? Espacio de vida. ¿Qué te ronda? Con la licenciada Cecilia Botti. Muy buenas tardes, buenos medios días, buenas medias noches, dependiendo del lugar donde usted nos esté sintonizando en este momento. Bienvenido al domingo de el www.radiomodetoonline.com, el domingo de Espacio Vida SIP, un domingo delicioso, fantástico, encantador, donde hoy, como todos los domingos, recorremos este camino de la mano de nuestra queridísima amiga, psicóloga de cabecera, nuestra grandiosa consejera Cecilia Botti, que es una psicoterapeuta pues genial, especializada en niños y en adultos, de muchísimo éxito aquí en Uruguay, y bueno, pues porque es una gran profesional que hoy nos trae algo muy simpático. Parece que hubo un boom, una explosión por ahí con el miedo. Cecilia, buenas tardes, buenos mediodías, no, buenas tardes para ti, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué hay por ahí? Muy bien, Nacho, muy bien. Saludarte a ti, a toda Radio Modet y a todos nuestros queridos oyentes. Y me estaba riendo porque este tema es un tema, como van a decir algunos de los testimonios, yo siempre estoy hablando de temas que de repente no se habla mucho, pero como dice nuestra gran amiga Giselle, psicomotricista, instructora de yoga, profesora de pilates y sobre todo la precursora en el Uruguay de yoga de la risa. Y bueno, qué mejor que reírse un poco, ¿no? Porque genera una adrenalina y sobre todo frente a este tema, porque les cuento a los oyentes que le mandé a Nacho los audios y me dice, me estás volviendo un poco loco. Y es verdad, pobre Nacho, lo enloquecí, entonces me estaba riendo de eso, de que yo pedí ayuda, al que pensé que no iba a enloquecer, que era Nacho, lo enloquecí, pedí ayuda a todos, amigos, familiares, colegas, a todas esas personas que están continuamente interactuando conmigo sobre qué tema vas a hablar y eso. Les pedí hoy además que grabaran en 10 segundos qué era el miedo para cada uno de ellos. Entonces el miedo es que no dijeran, porque si no podíamos poner los testimonios. Entonces el primero es de una amiga que bueno, que no me dijo que le enloquecí por suerte, por eso lo pasamos. Y después empiezan los testimonios, así que vamos a ir, como son varios, vamos a ir escuchando en cada módulo, más o menos son 11, y bueno, voy a hablar un poco, pero si ustedes prestan atención, entre ellos mismos que no se conocen y que nadie sabe qué dijo uno y el otro, se contestan. Es muy interesante la interacción. Así que Nacho, si te parece, y si no te enloquecí mucho, largamos con los audios. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Hola, Sechu. Bueno, qué linda con esta cosa que estás haciendo de promover la participación, me parece divino. Vos para variar, tocando siempre temas que son realmente importantes, ¿no? Para todos y que son los que te hacen como persona, ¿no?
El tema del miedo este año, sobre todo, es una palabra que está como ahí, siempre latente. El miedo, muy lindo tema, es aquello que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que es como un cuco que ves, y no te deja desarrollarte, no te deja ser vos. Por lo tanto, esos miedos hay que vencerlos y ahí uno puede reencontrarse a sí mismo y puede ser feliz, que creo que eso es la política de la vida, ya que en esta vida estamos de paso. Así que los miedos no conducen a nada. Este que voy a leer ahora lo escribió un gran amigo, que no, por supuesto, siempre hablando de los distintos procesos, le fue más cómodo escribirlo que grabarlo, entonces lo voy a leer porque realmente es como todos los testimonios. Nos ayudan mucho a pensar. Él puso así: el miedo comienza por conocerse a uno mismo y enfrentarse. No confundir el miedo material, donde te enfrentás a todo lo tangible, con el verdadero miedo, donde te enfrentás a ti mismo, en la más completa libertad y soledad, donde tendrás que aprender contigo mismo. El miedo se hace un hecho cuando empiezas a conocer las debilidades de tu ser interior. Los miedos racionales nos preservan y los miedos irracionales nos desadaptan, y eso es un enorme problema que no siempre lo podemos resolver solos, sino que tenemos que recurrir a profesionales que nos ayuden a manejarlos y entenderlos. Pero bueno, la irracionalidad justamente es el problema que tiene el miedo. Yo te digo algo de lo que a mí me parece, porque es un tema largo, ¿no? Un tema profundo, largo, y me parece que no todo el mundo tiene claro en diferenciar el tener un poco de miedo, el normal, esa adrenalina que te da un poquito de miedo cuando tenés que enfrentar algo, que eso es lo normal, y después lo que significa vivir con miedo. Para mí el miedo es el día a día. Para mí el miedo es falta de libertad. Bueno, yo personalmente siento miedo y trato de trabajar en él, porque el miedo es un elemento que aparece cuando queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Nos genera miedo, miedos en lo emocional, en el orden económico. Los cambios siempre generan miedo, entonces trabajo para vencerlo, para ver la parte positiva, es decir, ¿por qué siento esto? Y bueno, estoy sintiendo esto porque tengo que modificar una conducta, una estrategia laboral. Decir algo implica miedo, a veces no decimos las cosas por miedo y bueno, y hay que trabajar para vencerlos. Los miedos para mí son obstáculos, son frenos, hay que vencerlos. El miedo puede ser por diferentes cosas, por muchas. A mí me ha pasado muchas veces tener miedo a decirle algo a alguien y que se ofenda, o prefiero guardarme silencio, yo qué sé, como de repente decirle, me pasaba mucho eso, ahora no, pero me pasó muchas veces eso, tener que decirle algo a alguien y darme miedo de cómo tomara. De repente es miedo, de repente tiene otra palabra, pero eso, de que se enojen conmigo, que eso me pasaba muy frecuentemente cuando hace mucho tiempo atrás. Ahora ya no, porque ya lo trabajé y bueno, ahora también tuve un poco de miedo a todo esto que estaba pasando, de esto que había venido, de la pandemia esta. Sí, tuve al principio mucho,
Hoy no siento miedo, siento respeto, pero no miedo. Pero bueno, muchas cosas pueden darnos miedo, muchas. Y bueno, tenemos que saber trabajarlas y canalizar eso y ver cómo sacarlo. Yo creo que a lo largo de la vida todos tenemos miedo a cosas diferentes. A mí me ha pasado tenerle miedo a la muerte. En los años cuando eras más joven, no quería hablar de la muerte. Eso lo fui trabajando, se ve que lo fui trabajando y bueno, siempre en el correr de la vida siempre podemos tener un impacto que nos dé un miedo. Y lo bueno es poder trabajarlo y hablarlo con alguien y sacarlo, ¿no? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Para mí miedo y lo que más me cuesta es decir que no a las personas, a las demás personas. Un beso grande, besos. Para mí el miedo son muchas cosas. Bueno, queridos oyentes, me pareció muy interesante todos los 11 aportes, porque unos van diciendo unos aspectos, otros van diciendo otro, y en realidad cada uno de ustedes, en el proceso que estén, queriéndose queriéndose cada uno y respetando las opiniones de los demás, pueden llegar a muy distintas conclusiones en cuanto a esto que estamos presentando hoy, que es un tema muy importante, el miedo. Y como mencionan algunos, en la pandemia yo no escuché a ninguna persona que no hablara del miedo. El miedo, la pandemia, una de las cosas que generó fue miedo. Como dice uno de nuestros participantes, hay que diferenciar, ¿no?, el miedo emocional y el miedo que tiene que ver con lo material. O sea, hubo mucho movimiento ahora en la pandemia con el miedo a qué va a ser de mí, qué va a ser económicamente, qué va a ser de la situación económica. Como dijo Osvaldo, que ya habló otra vez en la radio, habla de dos tipos de miedos, el racional y el irracional, ¿no? Él es un psicólogo y habla de aquel miedo, como después va a hablar Laura también, de aquel miedo que nos ayuda, que nos defiende en la vida, que es una defensa, que nos prepara para una situación, ¿no? Pero ese es el miedo constructivo, que yo no le llamaría miedo, sino que le llamaría esa sensación de alerta. Así podemos diferenciarnos, si no nos vamos a confundir mucho. Si hay una sensación de alerta, yo sé que estoy viendo que puedo llegar a tener una situación de miedo, y bueno, estoy en situación de alerta y voy para atrás y trato de manejarlo. Ahora, el miedo, ese miedo interno que tenemos nosotros, que llevamos adentro, ese miedo es el miedo destructivo. Ese es el miedo, como dicen ahí, que genera mucha inseguridad, es el miedo que no nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, es la propia resistencia que tenemos nosotros de enfrentarnos a nuestros miedos. Y nuestros miedos pueden ser miedos muy arcaicos de nuestros ancestros, pueden ser miedos de nuestra infancia, pueden ser miedos de distintos momentos. ¿Y quién no ha sentido miedo? Pero el tema acá en Espacio Vida Psi es qué hacer con todo esto que fuimos sintiendo, que hay un montón de libros y de videos el tema es hoy, aquí y ahora, en este momento, ¿qué hacemos con los miedos? ¿Qué los miedos son constructivos o son destructivos? Ese miedo que yo tengo, ay, no voy a poder, ay, qué horrible, ese miedo es destructivo. Y ese miedo es de baja vibración, ese miedo no me está ayudando a mí a crecer, ese miedo me está encarcelando. Y como van a escuchar, hay personas que es tanto el temor que tienen de hablar del miedo que ya solo la palabra los asusta. Ahora, si nosotros en este camino de crecer juntos sentimos que frente a tal situación no voy a poder y me voy a asustar, no es la línea del programa. La línea del programa es ver qué hacemos con el miedo. Cuando aparece el miedo, digo, bueno, me detengo. Este es el miedo que está apareciendo. Sin tenerle miedo, y va a la redundancia, me enfrento y digo, ¿por qué tengo miedo? Y me vuelvo a relacionar conmigo misma, honestamente, con mucha humildad,
y trato de enfocar el miedo y de ver qué es lo que me está causando miedo. Y generalmente lo que me está causando miedo es que me está paralizando, es que me está generando una situación que yo no puedo enfrentarla, pero no es de la afuera. Volvemos a lo mismo, es de adentro, soy yo. Yo, como se dice en el Ho'oponopono, todo lo que sucede somos 100% responsables. Entonces, ¿se puede llegar a vivir sin miedo? Sí, se puede llegar a vivir sin miedo. Es un trabajo arduo, muy largo, como ustedes escucharon, y a mí me causó mucha alegría la cantidad de personas que, como verán, son en distintas edades, distintos sexos, de diferentes, una muestra. ¿Cuántas personas hablan de hay que trabajar el miedo? Que el miedo nos paraliza, que no podemos dejar que el miedo nos invada. Bueno, para no invadir yo, vamos a hacer una pausa, Nacho, si te parece, y continuamos con otro, ya de entrada empezamos con la siguiente tanda de personas que dan sus testimonios, ¿te parece? Claro que sí, vamos con algo de música y regresamos ya con todos los testimonios y mensajes que han enviado y que, bueno, sí eran como para volverse loco, pero ya cogió orden esto, ya vamos por donde tiene que ir. Ya no hay miedo. El miedo. Ya no hay miedo. Nacho, es como el miedo. El miedo, como decís vos, te coge así, te agarra, te paraliza y después te vas ordenando, ¿no? Sí, señora, ya nos vamos ordenando. Bueno, vamos con algo de música y ya regresamos aquí al www.radiomondetoonline.com. Hoy domingo, espacio de vida, sí. Bueno, yo creo que el miedo principalmente es una creación de cada uno. Los miedos siempre son individuales. Algunos se exteriorizan, como puede ser el miedo a algún animal, a la oscuridad y demás, pero el fundamento de cada miedo está dentro de la persona. Generalmente se funde en lo desconocido o se funde en algún trauma, pero nada, yo creo que es eso mismo, el miedo desde una persona y es la persona que crea ese miedo. Para mí el miedo es el mayor obstáculo para poder ser feliz, ¿no? Enturbia la mente. Primero hay que controlar el miedo para después buscar soluciones a lo que se dé. Pero hoy el miedo, en estos tiempos que corren, creo que es el mayor enemigo de todos. Hola, bueno, para mí el miedo es algo que puede provocar una sensación muy desagradable que nos provoca sensación de no hacer nada por algo que puede ocurrir en el futuro y que no sabemos si va a ocurrir, pero hasta ese momento sentimos esa sensación que nos envuelve y nos deja anulados. Cecilia, para mí el miedo yo creo que es la inseguridad. Yo creo que el miedo es la inseguridad de uno mismo. El miedo es una defensa, nos cuida, es un sentimiento que siempre está dirigido a algo concreto. De alguna manera sabemos la mayor parte de las veces miedo a qué. Y es muy importante tener miedo, pero que sea adecuado a aquello que lo tenemos, ¿no? Hola Cecilia, muy interesante la propuesta. Te agradezco haber sido tomado en cuenta para ella. Para mí el miedo
es un mecanismo primitivo, ontológica y filogenéticamente heredado de sobrevivencia. Si bien el hombre primitivo lo sentía ante los animales feroces y salvajes, y ellos ahora ya no están, para el hombre moderno, para el hombre actual, las exigencias sociales, las exigencias personales, familiares, en general los otros y nuestras expectativas despiertan muchas veces este mecanismo fuera del contexto de sobrevivencia, activando mi sistema simpático e invadiendo, paralizando y entorpeciendo mis funciones yoicas más evolucionadas. Un abrazo. Si me lo pedís que te lo defina en una palabra, es paralizante. Para mí el miedo es una angustia que se genera por un riesgo que a veces puede ser real o a veces puede ser imaginario. Hola Cecilia, bueno, respondo a tu convocatoria. Para mí el miedo es paralización. Miedo es una mezcla de sentimientos que te puede ayudar a protegerte o te puede perjudicar a ver fantasmas y a impedir que hagas tus actividades, que socialices por esos pensamientos internos, resultado de tus vivencias o de lo que escuchás del medio externo, o pueden ser tu manera de pensar. Bueno, habrá. Para mí el miedo es sentir que no podemos hacer algo o que no podemos superar algo. Bueno, muy bien, llegamos aquí después de la pausa, después de escuchar esos audios, continuamos hablando del miedo. Yo siempre he pensado que el miedo es un ladrón, al que no hay que guardarle rencor, pero es un ladrón. Cecilia. Bien, Nacho, el miedo es un ladrón que viene a paralizarnos, a asustarnos y a ponernos rígidos, y de alguna manera lo que dicen estos divinos testimonios que hay chicos jóvenes desde 13 años y hasta personas mayores, agradecerles a todos, porque cada uno, ¿no? Y esto lo hice para mostrarles lo que hablábamos en las 2 y 3 últimas audiciones, ¿no? Que cada uno está en un proceso diferente. Cada uno, si ustedes los escuchan, cómo hablan, lo que dicen, el contenido de lo que dicen, cómo lo organizan o cómo lo explican, muestra a la persona en el proceso que está, y eso es súper respetable, porque hay personas que en este momento están con mucho miedo, están más confundidas, hay personas que lo tienen más claro, hay personas que lo están trabajando, como dicen ellos, hay que trabajarlos, hay personas, como dijiste vos, Nacho, que hablan como es un monstruo externo, que bueno, que hay que tratar de domarlo. Hay otros y generalmente son colegas, que explican un poco más desde lo intelectual que el miedo es como una defensa y está perfecto. O sea, el primitivo cuando salía a cazar, el oso con sus amigos para traer la comida a la casa, obviamente generaba una adrenalina, como es el ejemplo que se da en Mindfulness, genera una adrenalina. Es el oso yo, ya lo he puesto este ejemplo, entonces, bueno, el miedo lo tiene que superar porque tienen que poder entre todos con el oso. Bueno, ese es un miedo que de alguna manera está llevando a que la adrenalina de todo el sistema inmune suba, aumente en nuestro cuerpo para poder defendernos y poder lograr el objetivo. Pero ese es un miedo, yo creo que si le llamamos a las dos aspectos miedo, vamos a generar un poquito de confusión. Esto es, de alguna manera, una forma de protegerse, de preservarse, de estar atento, ¿no? Uno va a ir a un lugar difícil y siente miedo de cómo va a actuar, pero bueno, acá viene la segunda etapa, la que me interesa mucho profundizar. Yo
puedo tener miedo a que me saquen sangre, tengo miedo a entrar a un bloque quirúrgico o estar en una prueba y sentir miedo. Ahora, todo depende de mí, como lo dijeron casi todos. Depende de cómo yo manejo la situación. Hay situaciones, si yo tengo un accidente de auto y me están rescatando y yo estoy consciente, pero estoy viviendo todo lo que escucho, los médicos lo que dicen, pero yo puedo estar lastimada, quebrada, fracturada, pero estoy escuchando y obviamente que siento miedo. Pero entonces ahí es como yo lo manejo. Bueno, ¿cómo transito este miedo? ¿Qué hago con todo esto que está pasando? Y bueno, dejo fluir. O sea, ya hay médicos, ya está la ambulancia, estoy viva porque estoy respirando y porque los estoy escuchando. Agradezco eso y me entrego, ¿no? Me entrego a la gente que me está ayudando. Y como siempre decimos, el pedir ayuda de todo punto de vista, o sea, ya sea médicos, ya sea terapeutas, ya sea a través de Reiki, yoga, a través de constelaciones, de las técnicas que ustedes quieran, amigos, charlas. Por eso a mí me pareció muy lindo esta cosa interactiva que se dio y cómo todos van de alguna manera diciendo lo que van sintiendo. Hay una persona que dice que el miedo es el día a día. Hay otras personas que dicen, por ejemplo, que el miedo es algo que está en nuestra mente y que lo manejamos nosotros. Y que puede venir de traumas y que se puede expresar de repente en fobias, por ejemplo, animales, a la oscuridad, a lo que fuese. O sea, ahí lo que estamos escuchando son distintas personas, distintos seres divinos que habitan con nosotros, que están pasando por distintos momentos. Entonces, como siempre, sin juzgar, de alguna manera, todos estos testimonios tienen que ver cómo la persona está en este momento transitando y sintiendo el miedo. Además, en la pandemia, el miedo es el tema principal. Entonces acá hay este tema, como decía Andrea al principio, es un tema tan grande, que por eso me pareció muy lindo darle este movimiento para que ustedes puedan sentir lo que puedan sentir y permitan fluir. Y a algunos les llegará unas cosas y a otros les llegará otras, como le pasó a Nacho, me pasa a mí, le pasa a todos los oyentes. Uno se queda de repente más fijado con un comentario, con otro porque se identificó o porque dijo, esa persona cómo está sufriendo, o esta persona cómo lo está trabajando, o esta persona se está dedicando a trabajarlo y a no dejar que el miedo te paralice. Ahora, la palabra paralice, como habrán visto y van a seguir escuchando en el último módulo que viene ahora, lo utilizan absolutamente casi todos. O sea, ¿qué quiere decir que el miedo paraliza? ¿Que me paraliza? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo. Entonces, ¿qué me está pasando a mí conmigo misma? O sea, volvamos a la conexión de yo conmigo. ¿Qué pasa? Que algo de adentro mío, yo no estoy pudiendo de alguna manera resolver y me está atomizando, me está volviendo todo negro y me está volviendo todo oscuro y yo no puedo salir. O sea, con esta pregunta nos quedamos y comenzamos el último módulo con los últimos las últimas opiniones, comentarios de nuestros queridos oyentes, y vamos a cerrar con el último, que es de mi querida maestra de Reiki, que da su opinión desde el Reiki. Así que, bueno, nos quedamos sintiendo de alguna manera qué se movió o qué estoy pensando o qué nos lleva a hablar de todo esto. Bueno, muy bien, vamos entonces con otro corte musical y ya regresamos aquí a Espacio de Vida Sí, en este domingo en el www.radiomudetonline.com.
existe el miedo real cuando su dimensión está en proporcionalidad directa con la dimensión de la amenaza. Hola, para mí la palabra miedo ya me da miedo. Le tengo miedo a lo desconocido y en ocasiones también el miedo te paraliza. Hola Ceci, querida Ceci, ¿cómo estás? Bueno, rapidito, 30 segundos. Para mí el miedo es algo infundado en la infancia. Nadie nace con miedo. Ni lo aprenden, es algo que se, no sé, te lo infunden, te lo enseñan, te lo dicen, te da miedo. Bueno, ese es mi aporte. Para mí es en la infancia que aparece el miedo. Para mí el miedo es sentir que no voy a poder hacer algo o que no voy a poder superarlo, es tener falta de confianza en mí misma. Cecilia, ¿cómo estás? Me pides que defina qué es el miedo para mí. ¿Ah? Para mí es paralizante, o sea, es la incapacidad de poderme arriesgar ante el temor de un peligro que existe o que yo lo tengo en la mente, ¿tá? Y que no, realmente no existe, pero yo pienso que existe. Sí, ¿cómo están? Bueno, tú me preguntabas qué hacía el miedo para mí. Para mí el miedo paraliza. Para mí el miedo es una emoción paralizante, ya sea ante una situación externa o ante aquello que podamos imaginar en la fantasía. Para mí el miedo es una emoción que tenemos que controlar. No tenemos que dejar que nos paralice y enfrentar. No es fácil, pero bueno, es una de las tantas emociones. Para mí el miedo es como cuando te paralizas y no sabes cómo seguir y no sabes qué camino tomar, porque depende de lo que decidas, es lo que estás eligiendo. Entonces, para mí es eso, el miedo. Paralizarte en las decisiones de tu vida. Bueno, si no querés o querés, igual te lo voy a dar. Y arranco ahora. Trato de que la palabra miedo no esté en mi vocabulario, pero sé que existe. El único miedo o temor que puedo tener es a la pérdida solamente de un ser querido. Que sé que si lo pierdo, no lo perdí porque sí, lo perdí porque ya cumplí un ciclo. Vino a cumplir un ciclo en esta vida, en mi vida y en la vida de él, y tengo que alegrarme que lo cumplió. Esa es mi palabra. Miedo para mí no está. El miedo es el mayor enemigo del ser humano. Es un sentimiento de la más baja vibración, similar a la del odio, totalmente opuesta a la del amor. A través del miedo es que se logran las guerras. A través del miedo es que se logra dominar a las masas. Es el peor enemigo del ser humano. El miedo entra hasta las raíces más ocultas del alma humana y destruye todo a su paso. Bueno, queridos oyentes, acá hemos tenido un hermoso y yo agradezco despliegue de comentarios, sentimientos que tienen que ver con que cada uno se ha expuesto y ha puesto lo que siente, lo que vive, lo que piensa sobre el miedo. El último fue de una gran maestra de Reiki que habla de que es lo más destructivo que hay, que es como el odio, y que es lo que nos destruye. Siempre hablamos de que tener odio, tener ira, tener culpa son cosas destructivas, que no vibran alto. Ella habla de la baja vibración, que nos lleva a quejarnos, a estar mal, a enfermarnos. Entonces acá ella lo plantea clarísimo, que es el sentimiento opuesto al amor, el sentimiento opuesto a vibrar alto, el sentimiento que tiene que ver con la destrucción. Por eso hay muchas personas que hablaron de que te paraliza, o sea,
y sin saber unos con otros y sin conocerse, usaron la misma palabra. A mí me parece sumamente interesante. O sea, paralizar, o sea, quiere decir que quedamos no detenidos, paralizados frente a una cosa y no sabemos cómo seguir. Pues hay un tema muy interesante que no me quiero olvidar de mencionar, es que siempre nosotros en este espacio de Vida Psi hacemos hincapié en los tiempos, pasado, presente y futuro, ¿no? Y decimos que lo que pasó, pasó y no lo podemos cambiar. Y así, digamos, qué macana esto que sucedió. Bueno, aunque nos parezca difícil, como dice mi gran maestro Daddy, lo que pasó es justamente lo correcto y lo que tenía que suceder en ese momento, aunque nos parezca una locura, aunque estemos hablando de una violación, de una muerte, de lo que fuese, tuvo que ocurrir por algo y nos cueste, y acá está el trabajo interno que hacemos cada uno de nosotros, aunque nos cueste entender eso. Ahora, lo que sí tenemos que poder entender y sentir es que el pasado ya sucedió y no podemos volver atrás. Entonces, tenemos dos caminos: nos enojamos con las cosas que hicimos o que hicieron o que en el pasado, o lo aceptamos. Y aceptamos de que gracias a que yo nací, gracias a mis padres que me trajeron a la vida y gracias a mis abuelos y a todos los ancestros, yo estoy viva. Y gracias a lo que pasó, yo estoy acá en este momento. O sea, el pasado hay que agradecerlo, por más que tenga muchas manchas y que todos tengamos muchas manchas y cosas que digamos, no me gusta aceptar esto que pasó, pero gracias a que pasó, yo estoy acá, aquí, ahora, en este momento, pudiendo comunicarnos todos. Ahora, el futuro, y si hay algo que la pandemia nos vino a recordar, porque nos olvidamos y hay muchas personas que no le mencionan, el futuro no está, no existe. O sea, hoy, en este momento, existe esto, que estamos pudiendo comunicarnos entre todos. ¿Qué va a pasar dentro de una hora? No lo sabe nadie. Y si algo vino la pandemia a enseñarnos, es que ya no podemos controlar más las situaciones y que ya no podemos planificar. Antes la gente decía, dentro de 3 meses me voy de viaje, dentro de 6 meses me caso. Ahora hay gente que se está casando por Zoom. Y hay gente que tuvo sus hijos y no pudieron estar sus abuelos, y hay gente que no pudo viajar. Entonces, cuando los más jóvenes, sobre todo, dicen, es miedo a lo que va a suceder, es miedo a lo que va a pasar. Esa es una inseguridad, y por supuesto que depende si una persona tiene 12, 13 años, 15, 17, o si tiene 40, 50 o 60. O sea, obviamente la edad, lo que yo siempre jerarquizo es la sabiduría que nos da. Entonces, que un chico de 13, de 15, de 17 me diga, bueno, tengo miedo a lo que va a suceder, yo puedo entenderlo. Tengo miedo a qué va a pasar, es mi propia inseguridad, pero de alguna manera ya está diciendo que está dentro, que es propio, o sea, que es mío, que yo no sé qué va a pasar. Entonces, yo tengo que tener mucha confianza y tener una relación conmigo misma como muy distendida y muy tranquila, totalmente opuesta a como estaba funcionando el mundo hasta que vino este corona a decir stop, para poder aceptar lo que llega, no lo que yo quiero. Entonces, el miedo muchas veces aparece cuando yo quiero algo, y me puse así testaruda, que quiero algo, y de repente aparece un miedo, aparece un terror, pero es interno. Ese miedo lo generé yo. Ese miedo es un miedo que lo estoy alimentando yo día a día. Y yo, como muchos dijeron, lo puedo trabajar. Y hay que trabajarlo porque de hecho el miedo aparece. Como aparece el odio, y como aparece el amor, y como aparece la bronca, y como aparece la alegría, como aparece la risa. Todas son cosas que están. Nosotros somos los que día a día vamos optando qué hacemos con todas estas cosas. O sea, dejo que el miedo como dice, me paralice, dejo que el miedo me inunde, o digo stop, no paro, a ver. El miedo, a ver, ¿qué pasa con el? No, yo voy a poder con esto. O sea, yo puedo.
no, yo no sé qué va a suceder. No, yo puedo y yo voy a hacer todo lo posible para, como bien dicen, tratar de disolver este miedo y de alguna manera transformarlo en algo positivo, en algo que vibre alto, en algo que esté relacionado con el quererme y querer a los demás. Es como si yo agarrara, no sé, algo negativo y lo quisiera transformar. Es como si de repente hay, no sé, una bola de barro en el medio del jardín de tu casa y te está impidiendo entrar y está, bueno, agarro la bola esta de barro que está impidiendo y hago algo, le pongo agua, la disuelvo, la pongo sobre la quinta y bueno, y va a ser el fertilizante para mis semillas. O sea, transformo. El miedo yo lo puedo transformar, pero todo depende de mí y todo depende del trabajo que yo haga conmigo y con todos nosotros, porque qué importante fue hoy mostrar qué importantes son nosotros en nuestra vida, porque todos estos testimonios, yo tengo una palabra para decirles a todos los que nos trajeron el testimonio: gracias, 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 porque gracias a todos estos testimonios pudimos armar el programa. Y bueno, para no apabullar, para no invadir, decirles que esto está cada día más interesante porque estamos pudiendo entre todos armar el camino. Entre todos vamos poniendo un granito donde se va vislumbrando un nuevo camino que tiene que ver con querernos, querer a los otros y ver la vida desde un lado positivo, vibrando alto y agradeciendo día a día que estamos vivos. Un gran abrazo, Nacho, para ti, para todos los oyentes, para Radio Mudet, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Nos estaremos escuchando el próximo domingo en Espacio de Vida. Así los dejamos con la mejor música aquí en el www Radio Mudet Online, después de un fantástico programa. Nos estamos escuchando. Bye, bye. ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? Espacio de vida, sí. Espacio de vida. Espacio de vida, sí. Espacio de vida. Espacio de vida, sí. Espacio de vida, espacio de vida, espacio de vida. ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te ronda? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes en la cabeza? Espacio de vida, ¿qué te ronda? Espacio de vida. Con la licenciada Cecilia Botti.